todo continúa en El Exorcista, Creyentes. En Puerto Príncipe, Haití, vemos al fotógrafo Victor Fielding disfrutando unos días junto a su esposa embarazada, Soren. Durante una visita a una tienda local, un niño se le acerca y le dice que desea mostrarle algo especial, una bendición para su bebé. Soren, intrigada, acepta la invitación. Es conducida a un lugar donde se le realiza un ritual vudú, una ceremonia espiritual que busca proteger a su futuro hijo. Más tarde, ya con su esposo Sorene, le relata lo ocurrido. Víctor es escéptico, le pregunta si realmente cree en ese tipo de prácticas. La conversación se diluye cuando ambos asisten a una iglesia cercana. Víctor se queda tomando fotografías mientras ella regresa al hotel. Sin embargo, al llegar a su habitación, un fuerte temblor sacude el edificio. El caos se desata y todo comienza a derrumbarse. Víctor corre al hotel para auxiliar a su esposa y entre los escombros se encuentra a Sorene gravemente herida. En medio del dolor, ella le suplica que proteja a su hija. En el hospital, los médicos le informan a Víctor que su esposa está en estado crítico. Mantenerla con vida comprometería seriamente la supervivencia del bebé. Frente a esta desgarradora realidad, se ve obligado a tomar una decisión imposible: salvar a la madre o a la hija. Finalmente, Sorene muere, pero su hija, Ángela, sobrevive. 13 años después, Víctor vive en Georgia, criando solo a Ángela y cargando con el peso de una fe quebrantada desde la tragedia. Una mañana cualquiera, Ángela revisa las pertenencias de su madre buscando algún recuerdo. Su padre la llama a desayunar, pero ella se niega, argumentando que ya no quiere comer carne de cerdo, influenciada por un documental que vio recientemente. Más tarde, Ángela le pide permiso a Víctor para quedarse en casa de una amiga, pero él se niega, preocupado por su seguridad. Para aliviar la tensión, juegan a las escondidas y dejan el tema de lado por un momento. Antes de salir, Víctor nota que Ángela lleva la bufanda de su madre. Le pregunta de dónde la sacó y ella responde que la compró con su mesada. Al insistirle, Ángela admite que la encontró entre las cosas de su madre. En ese instante, la vecina se queja por la basura sin recoger. El momento pasa y camino a la escuela, Víctor se disculpa por haberle gritado. Le explica que los objetos de su madre tienen gran valor sentimental. Antes de despedirse, le da permiso para ir a casa de su amiga, con la condición de que regrese para la cena. Sin embargo, ya en clase descubrimos que Ángela y su amiga tienen otros planes. Mientras tanto, Víctor entrena en un gimnasio cuando su amigo le comenta que la iglesia organizará un almuerzo comunitario el domingo e invita a ambos. Víctor, con ironía, responde que a algunos les incomoda cuando la gente habla en lenguas, dejando ver su escepticismo religioso. Mientras tanto, al finalizar las clases, Ángela y su amiga Catherine deciden no regresar a casa como habían dicho. En lugar de eso, se internan en el bosque con la intención de realizar un misterioso ritual. Las jóvenes encienden una vela y preparan un péndulo, que utilizarán para hacer preguntas a los supuestos espíritus. Catherine le indica a Ángela que debe repetir en voz alta lo que la vela le diga. Como parte del ritual, Ángela sostiene la foto de su madre, el péndulo y la vela encendida, sumergiéndose por completo en el juego ocultista. Por otro lado, Víctor está trabajando como fotógrafo. Mientras toma retratos a una familia, nota algo inquietante. Al revisar las imágenes, estas aparecen distorsionadas, como si una presencia extraña hubiera interferido. Visiblemente agotado, decide volver a casa, solo para descubrir que Ángela no se encuentra por ningún lado. Preocupado, llama a la casa de los padres de Catherine. La madre de la joven le informa que su hija había dicho que pasaría la tarde estudiando en casa de Deshana. Víctor, alarmado, le pregunta si Ángela también se encuentra allí. La mujer promete que se comunicará con la madre de Deshana y que le avisará en cuanto tenga noticias. Poco después, la madre de Catherine habla con Deshana, quien revela que ni Catherine ni Ángela están en su casa. Las vio ir juntas al bosque y comprende que la usaron como coartada. La preocupación se convierte en angustia. Los padres se unen a la policía para buscarlas en el bosque. Horas pasan sin resultados. La madre de Catherine encuentra una mochila con pertenencias de su hija. Víctor explora una pequeña cueva y halla el péndulo de Ángela. Una serpiente lo sobresalta, pero sigue hasta encontrar un zapato de su hija, confirmando sus peores temores. En la comisaría, los oficiales les muestran un video donde se ve a las chicas entrando al bosque hace 7 horas. Víctor, angustiado, pregunta a la madre de Catherine si oculta algo. Ella admite que no sabía que su hija era amiga de Ángela y que no aprobaría esa relación. La tensión crece y los padres discuten. Víctor acusa a ellos de ignorar lo que hace su hija, mientras defiende su papel protector con Ángela. La policía interviene para calmar la situación. Al día siguiente, la búsqueda continúa sin éxito. Los padres de Catherine aparecen en televisión para solicitar ayuda del público, mientras Víctor recorre albergues en busca de pistas sobre Ángela. Su esfuerzo resulta inútil y uno de los hombres sugiere que tal vez las chicas huyeron con algún chico, lo que enfurece a Víctor. Al regresar a casa, se encuentra con un grupo de personas realizando un ritual en su sala. Su vecino ha reunido a varios conocidos, incluida la doctora Beehive, quien asegura estar bendiciendo la habitación de Ángela para protegerla. Aunque la intención parece buena, Víctor, molesto, los expulsa a todos, incluido su vecino.
Más tarde, el vecino vuelve para hablar con él. Le cuenta que cuando su hermana enfermó, hizo todo lo posible por ayudarla, incluso cosas que desafiaban su fe. Le recuerda que son vecinos y que siempre han estado dispuestos a apoyarlo, pase lo que pase. Mientras tanto, en una granja, unos campesinos enfrentan problemas con su ganado. Uno de ellos se dirige al establo en busca de medicina para los animales y, para su sorpresa, encuentra a Catherine y Angela. Las adolescentes están desorientadas, sucias y confundidas, preguntando en voz baja dónde se encuentran. La policía informa de inmediato a Víctor, quien acude al hospital tan pronto como puede. Allí se reúne con su hija. Una doctora le pide a Angela que le cuente a su padre cuánto tiempo estuvo desaparecida. Angela, irritada, le pide que deje de hacer preguntas. Luego le dice a Víctor que solo estuvo perdida unas horas, pero él la corrige. Han pasado 3 días desde su desaparición. Los médicos interrogan a ambas jóvenes sobre lo ocurrido. Angela responde que estuvieron caminando por el bosque, luego empezó a llover, encontraron refugio en un establo y de ahí en adelante no recuerda nada más. Sus pies muestran signos de desgaste extremo. Los médicos realizan exámenes exhaustivos para comprender qué ocurrió exactamente. Buscan posibles signos de abuso o violencia, pero no encuentran evidencia de agresión física ni sexual. Las pruebas toxicológicas resultan normales y los relatos de ambas chicas coinciden. Dicen que fueron a pasear al bosque, se perdieron al intentar regresar y por temor a meterse en problemas continuaron caminando. 3 días después aparecieron en un establo a más de 50 kilómetros, sin ningún recuerdo claro del trayecto o del tiempo transcurrido. Poco después, la madre de Catherine comienza a notar comportamientos extraños en su hija. Angela también empieza a actuar de manera inquietante. En el hospital golpea con fuerza el vidrio, exigiendo irse a casa. Más tarde, ya de regreso en casa, Víctor decide hablar con su hija. Le pregunta directamente qué hacían ella y Catherine en el bosque. Angela, sin rodeos, le confiesa que quería hablar con su madre. Le cuenta que en ocasiones escucha su voz, siente que le habla desde algún lugar. Por eso quería que Catherine la acompañara, para comprobar si era real. Entonces le describe el ritual que realizaron. Encendieron una vela, despejaron sus mentes, se colocaron bajo un árbol con algo que representara un vínculo especial y repitieron lo que el espíritu les dijera. Víctor le pregunta qué fue lo que escuchó. Angela, con voz apagada, responde que no hubo nadie. De pronto, Angela fija la mirada detrás de su padre y ve algo espantoso. Luego le pide con insistencia que la deje sola. Mientras tanto, Catherine también comienza a tener visiones perturbadoras. Esa noche, su madre entra al baño y le informa que al día siguiente irán juntas a la iglesia. Catherine, asustada, le pide dormir con ella. Angela busca a Víctor en el baño, convencida de que lo ha escuchado llamarla. Sin embargo, su padre le responde que no ha dicho nada. A la mañana siguiente, Víctor le lleva el desayuno a la cama, pero encuentra a su hija profundamente dormida. Al acercarse, nota que ha mojado la cama. Con delicadeza, la despierta y la lleva al baño para que se duche. Mientras el agua corre, Víctor entra en la habitación para quitar las sábanas mojadas. Sin embargo, el sonido del agua le resulta extraño, como si algo no estuviera bien. Al dirigirse de nuevo al baño, descubre que Angela no está allí. Aunque la bañera continúa llenándose, el agua se ha tornado oscura, casi negra. Alarmado, comienza a buscar a su hija por la casa. De pronto, Angela lo ataca por detrás, utilizando como cuerda la bufanda de su madre. Víctor logra zafarse, pero la joven comienza a convulsionar violentamente. De inmediato la lleva al hospital, donde Angela se muestra completamente fuera de control, gritando desesperadamente que quiere ver a su madre. El personal médico le administra un tranquilizante para calmarla y proceden a examinarla nuevamente. Detectan varios rasguños en su cuerpo, uñas quebradas, y en su abdomen aparece escrita en carne viva la palabra ayúdame. Atónito, Víctor pregunta a la enfermera, quien también es su vecina, si alguna vez ha presenciado algo similar. Mientras tanto, Catherine asiste a la iglesia con sus padres, pero su comportamiento se vuelve errático. Se quita los zapatos y actúa inquieta, molestando a los niños cercanos. Cuando sus padres se alejan para la comunión, ella desaparece. Su padre la busca y encuentra el caos, bancos volcados y desorden. Catherine regresa cubierta de jugo, gritando sin parar, el cuerpo y la sangre. Sus padres, horrorizados, la sacan y la llevan al hospital. Más tarde, los padres se reúnen para entender la situación. El padre de Catherine sugiere que podría ser un desequilibrio hormonal, pero Víctor lo rechaza. La madre de Catherine explica que la ceremonia de bautizo fue pospuesta porque querían que la abuela asistiera y cree que algo del bosque las dejó vulnerables, permitiendo la entrada de una entidad maligna. Con seguridad, afirma que así funcionan las posesiones demoníacas y cuenta a Víctor que, según la tradición, Jesús descendió al infierno tras morir y resucitó 3 días después, igual que las niñas. Víctor, escéptico, pregunta si ella cree que las niñas estuvieron en el infierno, se quemaron y regresaron poseídas por el demonio. El padre de Catherine interviene diciendo que tal vez realizaron algún rito pagano, intentaron comunicarse con los muertos y, sin importar la intención, algo oscuro volvió con ellas. Víctor, agotado, no responde a las teorías y solo dice que todos necesitan dormir. La enfermera Anne, vecina de Angela, la examina revisando temperatura y signos vitales. De pronto, Angela despierta bruscamente y con voz diabólica menciona a la hermana Mary Xavier. Luego afirma que al sacarla quedó como una calabaza podrida.
vida, en referencia al aborto que Ann sufrió años atrás. Ángela comienza a sangrar profusamente, manchando las sábanas. Por este episodio, Ángela es internada en la unidad de salud mental bajo observación. Más tarde, Víctor regresa a casa, abatido. Ann se acerca y recuerda una conversación anterior, cuando él le preguntó si había visto algo parecido. Ella responde que no, pero conoce personas que sí. Le muestra un libro leído en la universidad que cree contiene respuestas que los médicos no tienen. Víctor, incrédulo, lo descarta como un simple texto espiritual, pues su fe desapareció hace tiempo. Ann le pregunta si cree en Dios. Víctor responde que ni siquiera cree en la pregunta y que para los religiosos todo tiene una explicación. Si algo malo pasa, es culpa del diablo. Si algo bueno, obra de Dios. Lo ve como un mito para entender lo inexplicable. Confiesa que fue creyente, pero solo vio morir a su esposa y cómo sacaban a su hija de un cuerpo sin vida. Ann responde que esa tragedia hizo de Ángela un milagro. Le pide un minuto y comparte su historia. En su juventud estuvo a punto de ser monja, creyó estar lista para entregarse a Dios, pero no lo estaba. Rompió su compromiso justo antes de tomar votos, quedó embarazada y decidió no seguir con el embarazo. Ann explica que, según la tradición, las novicias eligen un nuevo nombre al entrar al convento, simbolizando el abandono de su vida anterior. El suyo fue Mary Xavier, nombre que nunca usó ni reveló. Tampoco habló de su embarazo ni aborto. Nadie conocía ese secreto, pero Ángela lo mencionó claramente, lo que dejó a Ann desconcertada. Conmovido y lleno de dudas, Víctor hojea el libro que Ann le prestó y encuentra un relato idéntico al caso de Ángela, síntomas y manifestaciones similares. Intrigado, investiga en internet y descubre una entrevista a Chris McNeil, madre de Regan, quien también sufrió una posesión demoníaca años atrás. En la entrevista, Chris relata cómo ha dedicado su vida a estudiar el fenómeno que vivió con su hija, con la esperanza de ayudar a otros padres que puedan enfrentar experiencias similares. Movido por esta nueva información, Víctor decide pedir ayuda a su vecino y a la propia Ann. Juntos comienzan a investigar más sobre Chris McNeil. Descubren que, además de ser una actriz reconocida en su tiempo, se ha convertido en una experta en el tema de las posesiones y los exorcismos. No es exorcista oficialmente, pero posee un vasto conocimiento y experiencia sobre el asunto. Convencido de que ella puede ser la clave, Víctor toma la decisión de buscarla personalmente. Mientras tanto, Ann acude a la iglesia en busca de orientación espiritual. Se presenta ante el padre Maddox, a quien le confiesa que alguien a quien conoce está atravesando una situación extremadamente delicada y necesita ayuda urgente. Víctor llega a la casa de Chris McNeil. Ella lo recibe con cortesía y lo invita a pasar. En la conversación inicial, Chris le señala que el escepticismo no le será de mucha ayuda en su situación. Le advierte que tarde o temprano deberá enfrentarse a la verdad y le menciona que conoce a algunos consejeros espirituales que podrían orientarlo. Sin embargo, Víctor se muestra firme y le dice que no busca eso. Lo que realmente quiere es hablar sobre Regan y el exorcismo que vivió. Chris le explica que, en realidad, nunca presenció el exorcismo en sí, ya que no se lo permitieron. No obstante, afirma con absoluta certeza que sí fue testigo de la posesión. Pasó los siguientes 10 años intentando comprender lo que había visto con sus propios ojos. Estudió cada religión, cada cultura, cada rito ancestral al que pudo acceder. Aprendió sobre el simbolismo, las manifestaciones espirituales y los distintos modos en que el mal puede arraigarse en los seres humanos. Con tono melancólico, le confiesa que su hija Regan nunca le perdonó haber escrito el libro donde relataba lo ocurrido. Después de aquello, Regan desapareció de su vida, se mudó, se distanció y hasta el día de hoy Chris no sabe dónde está. Víctor entonces le muestra unas fotografías tomadas en el hospital. Son imágenes perturbadoras del estado de Ángela, los rasguños, las uñas destrozadas y en particular la palabra ayúdame, grabada en su abdomen. Le dice que fue eso lo que lo impulsó a buscarla. Está desesperado por salvar a su hija, así como ella una vez trató de salvar a Regan. Más tarde, Víctor lleva a Chris a la institución mental donde se encuentra internada Ángela. Allí también están presentes la enfermera Ann y el padre Maddox. Chris se acerca a la habitación de la joven y el demonio que habita en Ángela la reconoce de inmediato. Con una voz distorsionada, Ángela le dice: "Te está esperando". En la madera también ha tallado el nombre de Regan. Chris pregunta por la otra niña, Catherine. Víctor le informa que se encuentra en su casa, bajo el cuidado de sus padres. Ambos se dirigen entonces al domicilio de la familia de Catherine. Al llegar, encuentran a toda la familia escondida en el piso de abajo, visiblemente aterrada. Chris sube sola al cuarto de la niña, donde la encuentra jugando con una Biblia, en una actitud inquietante. Dirigiéndose directamente al demonio, Chris le dice que sabe quién es, y que él también sabe perfectamente quién es ella. No es la primera vez que se enfrentan. El demonio, burlón, le pregunta si está buscando a Regan y le asegura que puede decirle dónde está, que solo necesita hacer la pregunta. Chris se niega rotundamente. Entonces, la entidad afirma que Catherine arde en el infierno y comienza a torturar su cuerpo. Chris intenta con valentía realizar un acto de liberación espiritual, pero el demonio la ataca brutalmente, hiriéndola gravemente y dejándola sin ojos. En ese instante, Víctor escucha los ruidos provenientes del piso superior y corre escaleras arriba. Mientras sube, revive el trauma del terremoto en Haití. Al entrar en la habitación, se encuentra con la aterradora escena. Chris está gravemente herida.
Al día siguiente, ante la gravedad de los hechos, el padre Maddox solicita permiso oficial a la iglesia para realizar un exorcismo. Sin embargo, su superior rechaza la solicitud, argumentando que se trata de una situación extremadamente peligrosa, tanto para él como para la propia iglesia. Por su parte, Víctor visita a Chris en el hospital. Afligido, le pide perdón por haberla involucrado en todo esto. Ella, aún debilitada, le responde que cuando el demonio entró en la habitación intentó convencerla de que Regan estaba muerta, pero ella no lo cree. Asegura que la esperanza es lo único que la mantiene con vida. Además, le insiste en que él no tiene la culpa de nada. Algo dentro de esas niñas pidió ayuda, y eso lo llevó a buscarla. Chris le explica que ambas niñas están ahora conectadas, al igual que sus familias. Le revela que ha estudiado el rito del exorcismo en distintas culturas y religiones. Todas tienen diferentes ceremonias, distintas formas, pero hay un elemento esencial que todas comparten: la comunidad. En cada exorcismo, la gente se reúne no solo para confirmar su fe en Dios, sino también para reafirmar su fe en los demás. Puede traer de vuelta a su hija, le dice, pero para lograrlo todos deben unirse. Solo así funcionará. Víctor llama a su vecino para pedirle que lo ponga en contacto con la mujer que llevó a su casa para realizar la bendición, la doctora Beehive. Cuando se encuentra con ella le pregunta cuánto sabe acerca de su trabajo y el vudú. Víctor reconoce que conoce muy poco al respecto. Entonces, ella le explica que los esclavos traídos a estas tierras confiaban profundamente en las creencias tradicionales relacionadas con los espíritus africanos y que combinaban esas prácticas ancestrales con herramientas indígenas para protegerse y sanar. Al dedicarse a la oncología, ella inicialmente no creía en esos rituales. Sin embargo, con el tiempo comprendió que para avanzar verdaderamente es necesario también mirar hacia el pasado y rescatar esas raíces. La doctora Beehive le informa que realizarán un ritual en su hogar y que necesitan la presencia de ambas niñas. Con gran cuidado, ella prepara todo lo necesario para llevar a cabo el ritual. Colocan a cada niña sentada y atada a una silla, en un ambiente tenso y solemne. Junto a ellos están los padres de Catherine y el pastor bautista de la familia. El grupo comienza a planificar el exorcismo cuando llega el padre Maddox. Él le comunica a Víctor y Anne que el arzobispo local de la diócesis le ha instruido que las niñas solo mejorarán mediante intervención psiquiátrica. Anne responde que está convencida de que lo que padecen las niñas es algo más profundo y oscuro. El padre Maddox se niega a participar, argumentando que en estos casos muere gente en ambos bandos, que lo que están haciendo es sumamente peligroso y constituye una interferencia religiosa. Sin embargo, Víctor le advierte que procederán con el ritual con o sin su consentimiento. Anne, angustiada, afirma que no pueden quedarse de brazos cruzados sin hacer nada mientras ven a las niñas en ese estado. Antes de irse, el padre Maddox, resignado, le entrega a Anne un libro de exorcismos para que ella pueda llevar a cabo el ritual por su cuenta. Anne llega con noticias inesperadas, informa que el sacerdote no realizará el exorcismo. Sin embargo, ella misma se ofrece para asumir esa responsabilidad. Declara con convicción que, si bien abandonó el convento años atrás, Dios la colocó en la casa vecina por una razón específica: estar cerca de quienes ahora la necesitan. Cree firmemente que su misión es ayudarles en este momento crucial. El vecino, con ánimo conciliador, expresa su aprecio por el hecho de que, a pesar de venir de diferentes creencias y tradiciones, todos están reunidos con un propósito común: salvar a las niñas. Ambas jóvenes son conectadas a equipos médicos que monitorean sus signos vitales. Pronto se percatan de un fenómeno inquietante: los latidos de Angela y Catherine comienzan a sincronizarse de manera precisa, como si compartieran un mismo corazón. Beehive distribuye talismanes entre los presentes, con la intención de brindarles protección espiritual durante el ritual. Anne da inicio al exorcismo, pronunciando oraciones mientras el ambiente se torna cada vez más tenso. El demonio, manifestándose a través de las niñas, escupe a Anne y le lanza una amenaza directa: morirás esta noche, todos morirán. Luego la ataca emocionalmente, haciéndola revivir el trauma de su aborto. Mientras los demás comienzan a orar con intensidad, Víctor permanece en silencio. Se acerca a Angela y el demonio, con voz burlona, lo desafía diciéndole que no cree en nada. La sesión se vuelve tan intensa que, en determinado momento, todos deciden hacer una pausa. Durante ese breve descanso, Beehive intenta una técnica alternativa. El experimento altera de inmediato a las niñas, que luchan por liberarse de sus ataduras, mientras sus cuerpos comienzan a expulsar vapor como si estuvieran al borde de una erupción interna. Las temperaturas corporales alcanzan niveles críticos. Para contrarrestar el efecto, Beehive enciende la chimenea, creando humo en el interior de la casa, lo que parece apaciguar momentáneamente la situación. Luego, entrega a Víctor un cuenco con agua y le pide que lo arroje lejos del hogar como parte del ritual. Mientras se aleja, Víctor nota que el padre Maddox está sentado en su automóvil, rezando intensamente, sin haberse unido aún a la ceremonia. Se le acerca y le dice, con firmeza: la lucha es adentro. Víctor regresa a la casa. El demonio revela uno de los momentos más oscuros del pasado de Víctor. Le recuerda que 13 años atrás no eligió salvar a
Angela, sino a Soren, su esposa, quien de todos modos murió a causa de sus heridas. Según la entidad demoníaca, ese fue el momento en que Dios se burló de él, dejándolo solo y quebrado. Entonces, el demonio plantea una elección macabra. Uno de los padres deberá decidir cuál de las niñas vivirá y cuál morirá. Si nadie toma la decisión, ambas perecerán. A pesar del horror de la propuesta, tanto la madre de Catherine como Victor se niegan rotundamente a sacrificar a la hija del otro. En ese momento crítico, el padre Maddox, finalmente convencido de la urgencia espiritual del caso, decide intervenir, ingresa a la casa y se une a los demás, decidido a completar el ritual. Comienza a recitar el ritual romano, pronunciando con autoridad las palabras con las que declara el anatema contra Satanás. Sin embargo, en un instante espeluznante el demonio reacciona violentamente, rompe el cuello del padre Maddox con un solo movimiento, haciendo girar su cabeza de manera antinatural. La muerte es instantánea. Los presentes quedan paralizados por el horror, conmocionados por la brutalidad del acto. Víctor, profundamente conmovido por la situación, se acerca a Angela y con una mezcla de ternura y desesperación le entrega la bufanda que pertenecía a su madre. Lo hace con la esperanza de fortalecer su espíritu y ayudarla a resistir al demonio que la atormenta. En ese instante los monitores revelan que los latidos cardíacos de ambas niñas comienzan a desincronizarse, lo que indica que están dejando de estar conectadas espiritualmente. La separación se ha iniciado. Catherine, aterrada, rompe en llanto y grita que no quiere morir. En un acto impulsivo y desesperado, su padre clama a viva voz que la elige a ella. En ese mismo momento, Angela comienza a levitar mientras expulsa una energía oscura, aparentemente liberándose del demonio. Todos observan con asombro cómo desaparece toda actividad cardíaca en el monitor. Angela parece haber muerto. Segundos después, el monitor de Catherine también marca el cese total de su ritmo cardíaco. Entonces, en un giro inquietante, el demonio le dice a Catherine que efectivamente fue ella la elegida. Con una fuerza invisible la arrastra al infierno, arrebatando su alma en un instante aterrador. Catherine muere al instante. Angela, por su parte, logra sobrevivir. La protección recibida en Haití durante el embarazo de su madre fue lo que la salvó. Con lágrimas en los ojos, Víctor la abraza con fuerza, profundamente aliviado y agradecido por tenerla de vuelta. Anne, intentando revertir la tragedia, trata de reanimar a Catherine utilizando un desfibrilador, pero sus esfuerzos resultan inútiles. Poco después, llegan las autoridades y los paramédicos al lugar de los hechos. Tiempo después, en una estación de policía, Anne presta declaración sobre lo sucedido. En un momento de reflexión le dice al oficial que, a su entender, el mal no es solo una entidad o una figura simbólica, sino una fuerza que actúa sobre los corazones humanos. Explica que todos nacemos con anhelos de felicidad, sueños y esperanza, pero el mal o el demonio tiene un único objetivo, hacer que renunciemos a todo eso. Sin embargo, Anne insiste en que, al igual que Job en el desierto, los seres humanos tenemos la capacidad de resistir, podemos soportar el sufrimiento, podemos sanar. Para algunos, el camino será más difícil que para otros. Algunos encontrarán la paz más tarde que el resto, pero esa paz al final también es una elección, la decisión de buscar y reconocer las bendiciones que nos rodean y aferrarnos a ellas. Tal vez eso es lo que realmente desea Dios, cualquier Dios, o incluso cualquier ser humano de buen corazón, que sigamos adelante, que elijamos vivir con esperanza. Mientras escuchamos sus palabras, las imágenes muestran cómo todos retoman sus vidas, intentando recomponerse tras los eventos trágicos. En una escena profundamente emotiva, vemos cómo Regan, la hija de Chris MacNeil, llega al hospital para visitar a su madre. Madre e hija, separadas por el tiempo y el dolor, finalmente se reencuentran.